Imaginen un misterio que atormentó a los científicos a finales del siglo XIX, un enigma que desafiaba todo lo que creían saber sobre el universo. ¿Qué pasaría si les dijera que la física que explicaba el movimiento de los planetas y la caída de las manzanas fallaba por completo al intentar describir algo tan simple como el brillo de un objeto caliente? Hoy vamos a explorar una de las grietas más fascinantes en los cimientos de la física clásica: la catástrofe ultravioleta. Descubran cómo la incapacidad de predecir el color de un simple tostador caliente obligó a los científicos a repensar la naturaleza de la energía y dio a luz a una de las teorías más extrañas y revolucionarias de la historia: la física cuántica. Prepárense para un viaje a un mundo donde la energía no es un río que fluye, sino un conjunto de pequeños paquetes. Al final de esta historia, verán cómo la solución a un problema aparentemente insignificante abrió la puerta a la tecnología del siglo XXI. Primero, hablemos del protagonista de nuestra historia, el cuerpo negro. Imagina que tienes un tostador apagado. Si lo miras, las resistencias internas se ven oscuras. En este estado, el tostador está absorbiendo la luz del ambiente. De hecho, está absorbiendo tanta luz que se ve oscuro, comportándose como un cuerpo negro a temperatura ambiente. Ahora, enciéndelo. A medida que las resistencias se calientan, empiezan a brillar. Primero, se ponen de un color rojo oscuro, luego un rojo más brillante, y si pudiera calentarse mucho más sin quemarse, se vería naranja, luego amarillo y finalmente blanco a su lado, como una bombilla muy caliente. Este cambio de color es una demostración perfecta de la radiación de cuerpo negro. La luz que emite el tostador no depende del metal del que están hechas las resistencias, sino solo de su temperatura. A medida que la temperatura sube, la energía total emitida aumenta y el pico de esa emisión se desplaza hacia frecuencias más altas, lo que percibimos como un cambio de color de rojo a blanco. Este fenómeno de que un objeto caliente emita luz se llama radiación de cuerpo negro. Los físicos de la época querían explicar por qué la luz emitida tenía esa distribución de colores o frecuencias específicas, usando la física clásica. Los científicos, como Lord Rayleigh y J. Chan Jeans, intentaron predecir la cantidad de luz que un cuerpo negro emitiría en cada frecuencia. Su modelo se basaba en una idea muy lógica para la época. La energía de la luz podía tener cualquier valor continuo, como si fuera un río que fluye sin interrupciones. Su fórmula funcionaba bien para las frecuencias bajas, luz infrarroja y visible. Pero al llegar a las frecuencias más altas, como la luz ultravioleta, algo salía horriblemente mal. Esto debido a que ellos pensaban que la intensidad de la luz emitida por un cuerpo negro debía aumentar sin límite a medida que aumentaba la frecuencia, debido a la física estadística clásica, la cual veía la radiación de un cuerpo negro como el resultado de innumerables osciladores atómicos o pequeñas antenas vibrando dentro de las paredes de la cavidad. Según la teoría clásica, la energía es continua. Aquí, la energía de estos osciladores podía tener cualquier valor, sin restricciones, lo que significa que podían vibrar a cualquier frecuencia imaginable. Y cuanto mayor es la frecuencia de la luz, más modos de vibración diferentes existen para emitirla. Imagina una cuerda de guitarra que puede vibrar en un modo fundamental, una frecuencia baja, o en varios armónicos, frecuencias altas. Para la luz, a medida que la frecuencia aumenta, el número de modos de vibración posibles se dispara. Al combinar estos dos puntos, la teoría de Rayleigh predijo que la energía se distribuiría uniformemente entre todos los modos de vibración posibles, dado que el número de modos de vibración es casi infinito en las frecuencias más altas. Ultravioleta y más allá, la teoría clásica concluyó que la cantidad de energía emitida en esas frecuencias también debería ser infinita. Esto se conoce como la catástrofe ultravioleta. Porque esta idea era ilógica, la idea de que un objeto podría emitir una cantidad infinita de energía en el rango ultravioleta era ilógica por dos razones principales. La primera es la contradicción con la realidad. Las mediciones experimentales de la radiación de cuerpo negro mostraban que la intensidad de la luz alcanzaba un pico y luego disminuía rápidamente a frecuencias más altas. La curva real era una campana.
no una línea que se disparaba al infinito. La predicción clásica simplemente no coincidía con lo que los científicos veían en sus laboratorios. Y la segunda contradicción es por la violación de la conservación de la energía. Si un objeto pudiera emitir una cantidad infinita de energía, se enfriaría instantáneamente, violando la primera ley de la termodinámica, la conservación de la energía. Esto implicaría que un simple objeto, como un trozo de metal caliente, podría destruir todo el universo si lo dejáramos irradiar. Un escenario completamente absurdo. Esta discrepancia entre la teoría y la realidad fue lo que se bautizó como la catástrofe ultravioleta. Era como si la física clásica estuviera construyendo un rascacielos, que de repente se inclinara y se cayera al llegar a la azotea. El problema era tan grave que demostraba que los fundamentos mismos de la física clásica eran incorrectos cuando se aplicaban a la radiación de los cuerpos calientes, preparando el escenario para la revolución cuántica de Planck a fines del siglo XIX. Los científicos estaban muy frustrados con el problema de la radiación de cuerpo negro. La física clásica no podía explicar por qué los objetos calientes brillan con una intensidad máxima a una frecuencia particular, y luego se desvanecen en las frecuencias más altas. Y es así como la obsesión de un físico alemán de nombre Max Planck se propuso resolver este enigma. No era un revolucionario por naturaleza. Al contrario, era un pensador conservador que creía firmemente en la física clásica y en la continuidad de la energía. Su objetivo inicial no era derrocar la física de su época, sino encontrar una pequeña modificación que reconciliara la teoría con los datos experimentales. Planck se encerró en su estudio, obsesionado con la curva experimental de la radiación de cuerpo negro. Probó varias fórmulas matemáticas que le permitieran encajar esa curva, pero ninguna funcionaba. La fórmula de Rayleigh fallaba en las altas frecuencias y la de Wien, otra fórmula de la época, fallaba en las bajas. En un acto de desesperación, como él mismo lo llamó, Planck probó una idea matemática radical y en ese momento muy controvertida. Su idea fue la siguiente: ¿y si la energía de la luz no fuera un río continuo, sino un conjunto de pequeños paquetes o cuantos? Se dio cuenta de que sí trataba la energía de los osciladores en las paredes de la cavidad, que en la física clásica podían tener cualquier valor de energía. Como si solo pudieran tener valores discretos y cuantizados, su fórmula funcionaba a la perfección en todas las frecuencias. Imaginemos que la energía es como el dinero. La física clásica decía que podías tener cualquier cantidad, incluso valores infinitamente pequeños, como 1, 2.5, 3,14, pero la idea de Planck era que la energía solo venía en monedas o paquetes de un tamaño específico, donde el valor de la moneda dependía de la frecuencia de la luz. Cuanto mayor era la frecuencia, por ejemplo, la luz ultravioleta, mayor era el valor de esa moneda. Planck introdujo un nuevo concepto en su fórmula: una constante de la naturaleza, hoy conocida como la constante de Planck. Esta constante es la que define el tamaño de esos paquetes o cuantos de energía. La fórmula de Planck era simple: E igual a H por B, donde E es la energía, B es la frecuencia y H es la constante de Planck. Con esta suposición audaz, la teoría de Planck pudo crear una fórmula que no solo se ajustaba a los datos experimentales a frecuencias bajas, sino que también resolvía la catástrofe ultravioleta. Su teoría explicaba por qué no había una emisión infinita en el ultravioleta. Exponía que en las frecuencias altas se necesitaban paquetes de energía tan grandes que era muy poco probable que se formaran a la temperatura del cuerpo negro. Por lo tanto, la emisión de luz en el rango ultravioleta era muy baja, coincidiendo con la realidad. Planck no estaba del todo convencido de su propia idea. La consideraba un truco matemático, una hipótesis ad hoc sin un significado físico real. A pesar de su escepticismo, publicó su trabajo en 1900 AN. No fue hasta que Albert Einstein, en 1905, aplicó esta misma idea para explicar el efecto fotoeléctrico, la emisión de electrones por la luz, que la comunidad científica comenzó a tomar en serio la idea de que la energía es realmente cuantizada. La solución de Planck no solo resolvió el enigma de la catástrofe ultravioleta, sino que también marcó el nacimiento de una nueva era en la física cuántica. Por primera vez se introdujo la idea
de que la energía no es continua, sino que está cuantizada. Esta idea revolucionaria sentó las bases para el desarrollo de todo lo que vino después. La revolucionaria idea de Planck de que la energía está cuantizada, o bien en paquetes discretos, no fue aceptada de inmediato. Sin embargo, su postulado fue el punto de partida para que otros científicos, a principios del siglo XX, lo tomaran y lo aplicaran para resolver otros problemas irresolubles de la física. El primer gran paso lo dio Albert Einstein en 1905, cuando utilizó la idea de los cuantos de energía de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico. Este fenómeno ocurre cuando la luz incide sobre una placa de metal y arranca electrones de su superficie. La física clásica predecía que la energía de los electrones arrancados dependería de la intensidad de la luz. Cuanto más brillante, más energía tendrían. Sin embargo, los experimentos mostraban que la energía de los electrones dependía de la frecuencia de la luz, no de su intensidad. Einstein resolvió el misterio proponiendo que la luz no solo se emite en cuantos, sino que también viaja en cuantos, a los que llamó fotones. Cada fotón tiene una energía, E igual a H por B, la misma fórmula de Planck. Según esta idea, un solo fotón choca con un electrón, transfiriendo toda su energía. Por lo tanto, si la frecuencia del fotón es demasiado baja, no tiene suficiente energía para arrancar el electrón, sin importar cuántos fotones lo golpeen, sin importar la intensidad de la luz. Einstein ganó el premio Nobel por este trabajo, no por la relatividad, lo que demuestra la importancia de su contribución a la física cuántica. En 1913, Niels Bohr tomó la idea de la cuantización para resolver otro gran enigma: el por qué los átomos son estables. Según el modelo clásico, los electrones que orbitan el núcleo deberían perder energía continuamente y caer en espiral hacia el núcleo, provocando que los átomos colapsen. Esto obviamente no sucede. Bohr postuló que los electrones solo pueden existir en órbitas estables y cuantizadas alrededor del núcleo, como si estuvieran en los escalones de una escalera. No pueden estar en el espacio intermedio entre los escalones. Un electrón solo puede cambiar de órbita si absorbe o emite un cuanto de energía o fotón de una frecuencia específica. Este modelo no solo explicaba la estabilidad de los átomos, sino también por qué cada elemento emite y absorbe luz en un espectro de líneas discretas y únicas, como si fuera una huella dactilar. Así, la desesperada idea de Planck se convirtió en el punto de partida para que Einstein y Bohr construyeran los pilares de la física cuántica, una nueva rama de la ciencia que revolucionaría nuestra comprensión de la materia y la energía, dando lugar a las tecnologías que definen nuestro mundo actual. En resumen, la catástrofe ultravioleta no fue un fracaso, sino una señal de que la física necesitaba una nueva forma de pensar. Y la solución de Planck, tan sencilla como profunda, fue el primer paso en ese viaje hacia el mundo extraño y maravilloso de los cuantos. La historia de Planck nos enseña que a veces incluso los pensadores más conservadores pueden ser los catalizadores de las revoluciones más grandes en la ciencia. Su acto de desesperación no solo resolvió un problema técnico, sino que abrió la puerta a una nueva y extraña realidad en el mundo de la física cuántica. Espero que esta historia les haya ayudado a entender por qué este enigma fue tan crucial para la ciencia. Si les gustó esta explicación y quieren seguir explorando los misterios del universo, no olviden darle un me gusta al video y suscribirte al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en la física. Nos vemos en la próxima.